La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por estar sintonizando TVK, Canal 39, la televisión católica. Hoy vamos a meditar el Evangelio de este día, que está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Dice la palabra de Dios: Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: Vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, continuamos leyendo el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y hoy, en este Evangelio que hemos escuchado, resuena una pregunta en nuestros oídos. ¿Qué buscan? Para acercarnos al misterio de Dios, primero debemos descubrir nuestras necesidades, porque al descubrir cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que buscamos, entonces podremos descubrir quién puede aliviar esas necesidades, quién puede darnos aquello que buscamos. Y es así que la pregunta que hace Jesús a aquellos 2 discípulos se vuelve fundamental. Pero también es importante la respuesta que nosotros vamos a dar a esas preguntas. Y debemos aprender a interiorizar en nuestros corazones cuáles son las necesidades fundamentales de nuestra vida. Juan y Andrés, estos 2 discípulos que se acercan al Señor, no conocen perfectamente quién es Jesús. Lo único que saben es que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ahí que ante la pregunta de Jesús, la respuesta de aquellos apóstoles es otra pregunta y le dicen: ¿dónde vives? Lo que quieren saber es dónde está ese espacio de luz libre del pecado, porque es lo único que a esos 2 apóstoles les interesa. No le piden a Jesús que les dé salud, no le piden a Jesús que les dé dinero, no le piden a Jesús que les dé un buen trabajo. Lo único que le piden a Jesús es quedarse con Él, entrar en una relación de intimidad con el Señor. Y así, aunque parece que no, la respuesta que dan estos 2 apóstoles es muchísimo más profunda de lo que aparenta ser, porque no están pidiendo cosas superficiales. Se dan cuenta que sus necesidades no son materiales, no son superficiales, sino que la necesidad mayor que tiene el ser humano es poder entrar en una relación de intimidad con el Señor. Ese encuentro con Jesús deja tan marcados a estos apóstoles que Juan es capaz de recordar hasta la hora en que se encontró con Jesús. Y luego de haberse encontrado con Él, luego de estar con Él, no se quedan callados, sino que van a anunciar que han encontrado al Mesías y se lo anuncian a sus hermanos para que ellos también puedan conocer a aquel que puede satisfacer las necesidades más profundas de cada uno de nosotros. Nosotros también hoy debemos aprender a encontrarnos con el Señor y también de esa forma
poder anunciar el Evangelio a todas partes. Solo aquel que tiene un encuentro con Jesús de ojos abiertos y corazón palpitante es capaz de ser testigo de la verdad. Que el Señor nos bendiga abundantemente. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.